La epístola de Filipenses, la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, ¿cierto? En un periodo de la vida de Pablo, donde él se encontraba prisionero en Roma, conocida como una de las 4 epístolas de la prisión. Y hoy nos corresponde abarcar desde el capítulo 1, desde el verso 3 al verso 5. He titulado el mensaje del día de hoy Una comunión verdadera. Y es un tema bastante interesante, bastante confrontacional. Y no digo confrontacional en el ámbito de ir severo, sino que confronta la vida de cada creyente. Es una epístola, aunque es bastante tierna en las palabras de Pablo, nos lleva a meditar bastante de cómo es nuestro caminar y nuestra conducta en lo que es la fe del Señor. Cuando nosotros, mis hermanos, analizamos el entorno, ¿cierto?, en donde nosotros nos movemos, donde nosotros caminamos, con quienes nosotros nos relacionamos, con quienes interactuamos, podemos ver que esta sociedad actual, mis hermanos, cada vez va y avanza más y más hacia un pensamiento hedonista. ¿Y qué es el hedonismo? En pocas palabras, mis hermanos, es ese principio filosófico de amor propio. En eso se basa el hedonismo, en el amor propio. Y eso nos lleva a entender que la sociedad está muy ensimismada. Una sociedad que solamente piensa en ella, en su bienestar. Y eso se correlaciona con el propósito que tiene esta carta de encontrar la verdadera felicidad, no en tratamientos psicológicos, no en programas de autoayuda, sino que solamente en Cristo nuestro Señor. Ese es el contentamiento que mantiene a Pablo firme y estable, alentando a otros, estando en una condición de prisionero. Ese es el Pablo que está alentando a la iglesia. Esa realidad se mueve y se da tanto en el trabajo, en el vecindario, en la propia familia muchas veces, e inclusive me atrevería a decir que dentro de las mismas iglesias se da en ocasiones. Mis hermanos, de todos los que estamos aquí el día de hoy, ¿quién se atrevería a decir con convicción y afirmar: yo realmente me he dado todo el tiempo posible de conversar y conocer a todos los que asisten a la iglesia? Es una pregunta muy personal. ¿Y por qué yo les hago esta pregunta, mis hermanos? Porque por lo general, el miembro de iglesia siempre se da el tiempo de conocer al pastor, a sus líderes de la congregación, pero muy poco tiempo se da para conocerse unos con otros. Es muy poco tiempo el que se da de poder conocer, interactuar con tu hermano. Y yo vuelvo a preguntar nuevamente, ¿podemos llamar a eso comunión? ¿Conoces tú realmente qué piensa tu hermano con respecto a la fe? ¿Conoces lo que piensa realmente tu hermana con respecto al aborto? ¿Te has preocupado si tu hermano realmente conoce al Cristo glorioso? ¿Te sientes con la confianza de decirle a tu hermano: cuidado, te estás equivocando con la decisión que estás tomando? ¿Sientes esa confianza de llegar a tu hermano y advertirle? A.F. Harrison, en su diccionario de teología, define comunión como la participación unida a una persona o un proyecto, y en segundo lugar, a una asociación o mutualidad de espíritu. Designa la relación social existente entre cristianos que son miembros regenerados de la familia de Dios, y señala también
su cooperación en la obra del Señor. La comunión requiere como su prerequisito una semejanza de naturaleza que trascienda las diferencias externas y temporales. La verdadera comunión puede existir únicamente entre creyentes verdaderos. Ahora, mis hermanos, entendiendo el contexto de la predicación anterior, que Pablo, cuando escribe esta epístola, se le escribe a personas que están en Cristo, con Cristo y en Él escribe a creyentes que han nacido realmente de nuevo y han creído como la palabra manda que creyésemos. Y es por esta razón que el apóstol Pablo continúa, mis hermanos, hablándoles a sus lectores y les muestra la importancia que tiene la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Por esa razón él escribe y él dice: doy gracias a mi Dios, verso 3 del capítulo 1 de la epístola de Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mis hermanos, para el apóstol Pablo, la comunión de los santos no era algo pasajero o algo del momento o algo de un simple título de cristiano, sino más bien de personas que tienen algo en común, y eso se puede ver en cada una de sus cartas, mis hermanos. Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, en el capítulo 1, verso 3 y verso 4, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. A la iglesia de Tesalónica, él escribe en su segunda carta, capítulo 1, verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mis hermanos, de las 13 epístolas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, 9 de ellas son dirigidas a iglesias. Las otras 4 son dirigidas a personas, son cartas más personales. Y solo en la epístola de los Gálatas tú ves a un Pablo que va directamente a exhortar a la iglesia, a sus lectores, y no hay palabras calurosas de acción de gracia para la iglesia. Y eso, amada iglesia del Señor, debiese llamarnos mucho la atención. Porque para el apóstol Pablo, la comunión de los santos va más allá de una simple reunión de jueves, una simple reunión de día domingo. Va más allá de un grupo de personas que se identifican con el nombre de cristianos o que se identifican con el nombre de la congregación local. Para Pablo va más allá, sino más bien de hombres y mujeres que tienen, que profesan y defienden algo en común. No una sola parte, sino todo lo que ellos tienen en común. Y eso no es solamente el pensamiento de Pablo, sino que era el pensamiento de toda la iglesia del primer siglo. Miren lo que escribe Judas en su carta, verso 3, voy a escribir un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y llamamos la palabra que Judas, el medio hermano de Jesús, nuestro Señor, utiliza
para referirse a nuestra común salvación es la palabra griega koinos, que denota el hecho de algo común perteneciente a varios. Esa es la palabra que Judas utiliza para hablar de nuestra común salvación. Algo común perteneciente a varios, no a todos, a varios. Y esta es la misma raíz de donde deriva la palabra que bien nosotros conocemos como la palabra koinonía. La palabra koinonía que se utiliza en Hechos capítulo 2, verso 42, donde nos dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la koinonía, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. El asunto es que para Pablo la comunión, lo común, la koinonía no podía estar separada ni divorciada de la fe verdadera. A tal punto que el apóstol Pablo, en esa misma epístola que mencionamos de los Gálatas, condena el actuar de uno de los líderes principales de la iglesia del primer siglo. Bien sabemos de quién hablamos: Pedro. Él escribe en Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En pocas palabras, mis hermanos, para entender un poco el contexto de las palabras del apóstol Pablo, si el apóstol Pedro, siendo el líder de los 12, columna de la iglesia en Jerusalén, entendía que Cristo había cumplido todo el rito ceremonial, el rito alimenticio, ¿cierto?, de la alimentación, se comportaba como si Cristo no hubiese cumplido nada. Ese es el contexto en el cual se dan estas palabras. Y eso Pablo lo llama una hipocresía. Pedro se comportaba, mis hermanos, como aquellos que el mismo apóstol Pablo en esta epístola llama perros. En el verso 2 del capítulo 3, Pablo le llama perros. Veamos qué dice el capítulo 3, verso 2. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bueno, ¿quiénes eran esos perros? El perro en el contexto, mis hermanos judíos, es visto como un animal inmundo. Eso es el perro para el judío, un animal inmundo. Bueno, nuestro Señor también dice que no le den lo santo a los perros, lo cual se traduce en una señal de juicio, mis hermanos. Un silencio: no le des lo santo a los perros. Calla. Juicio. Por ende, el apóstol Pablo tiene en mente, cuando habla de estos perros, a los judaizantes y todos aquellos que enseñaban una doctrina completamente diferente, la cual la iglesia profesaba en aquel tiempo y la cual lo mantenía en comunión y en koinonía. Y esto, mis hermanos, debería hacernos entender lo siguiente: que el que quiera estar firme, mire, que no caiga. Es fácil desviarnos de la comunión. Que la comunión va más allá de una simple reunión, mis hermanos, de día jueves y día domingos, o día sábado, y día sábado para aquellos que se reúnen más temprano. No, va más allá. Se trata que si tú ves y discernes que tu hermano
o al líder de tu iglesia no anda conforme a la verdad, por amor a la comunión que hay en Cristo, es tu deber advertirle que se está desviando. Amén. Es mi deber advertirle a aquel que se está desviando, y es tu deber advertirme a mí si ves que yo me estoy desviando de esa comunión. Pablo en Gálatas, capítulo 6, verso 1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, mis hermanos, algo debe quedar bien claro el día de hoy. Esta no es una invitación a convertirnos en detectives cristianos. No es una invitación a tomar una lupa y empezar y a ponernos a buscar cuáles son los pecados que tiene mi hermano y que son visibles. No, esa es una invitación. Ni mucho menos el hecho de que si un hermano viene y me advierte que yo no estoy haciendo lo correcto, personalmente yo llegaré la otra semana y llegaré con un listado de 5 cosas que el hermano no está haciendo bien. No es esa la intención que tiene Pablo. Pablo tiene una intención que haya una comunión pura, una comunión en Cristo, una comunión de verdad. Y el texto nos muestra que este es un asunto muy importante para el apóstol Pablo, que es la comunión de los santos. Pablo implora al Señor. Pablo implora muchas veces, dice siempre, en todas mis oraciones, para que estas necesidades sean suplidas dentro de ustedes, filipenses. Y no solamente en Filipenses, sino que también en la iglesia bíblica Maná. Esa es la oración de Pablo. En la súplica que Pablo hace no queda excluido nadie, porque él dice por todos vosotros, no solamente por Epafrodito y por Evodia y Síntique, no, por todos vosotros filipenses, por todos vosotros iglesia bíblica Maná. Ese es el deseo de Pablo, que la comunión de los santos sea una comunión verdadera. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que Pablo les escribe con tanto afecto y tan marcado el hecho de esta comunión verdadera? Verso 5, el capítulo 1 da la respuesta. Él dice: porque dice que esa comunión se dio en el Evangelio. Mira lo que dice: desde el primer día que ellos creyeron hasta ahora, cuando él se está escribiendo. Ese es el deseo que tiene Pablo. La realidad es que, mis hermanos, desde que el apóstol Pablo le anuncia el Evangelio a los filipenses en su viaje a Filipos, los filipenses no dejaron de participar en todo ámbito en el Evangelio junto a Pablo y de proveer para sus necesidades, mis hermanos. La comunión de Pablo y de la iglesia de Filipo tiene muchos aspectos, los cuales quisiera que pudiésemos ir viendo. Primero, esta comunión que Pablo tiene con los filipenses es una comunión de gracia. Esta comunión, mis hermanos, se forma y se da de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque se da solamente por la voluntad del Dios Trino. Esta comunión se da en Cristo Jesús. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, verso 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, no sin Cristo, en Cristo, y todos, no algunos, todos, miembros los unos de los otros.
Hermano, ¿tú tienes idea de las palabras y el impacto de lo que Pablo nos está diciendo? Yo te pregunto, ¿es Cristo el que te ha traído a ti a tener comunión con Él? ¿O son tus propias fuerzas las cuales te han traído hacia Él? Es Cristo el que nos trajo a tener comunión con Él y así tener comunión también entre hermanos. Mis hermanos, esta comunión de gracia trasciende lo sobrenatural, se da más allá del tiempo. Es una comunión dada por el único y todo soberano Dios Trino, el Dios que te ha llamado. Y eso lo afirma Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4. Él dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados, excluidos y sin mancha delante de Él. Por ende, si esta comunión se da de manera soberana y sobrenatural, esta es una comunión que está centrada en el Evangelio de Cristo. Mis hermanos, los filipenses participaban junto a Pablo en la tarea de combatir firmemente la fe que el mismo Pablo les había anunciado. No olvidemos que en el primer sermón mencionamos cómo se da esta iglesia cuando Pablo visita a Filipo, ¿cierto? Y se da el llamamiento de Lidia, el carcelero de Filipo también es transformado. Y ahí se empieza a dar la iglesia en el primer siglo, la primera iglesia fundada en el suelo europeo por Pablo. Por ende, para Pablo no era cualquier iglesia. Se dice que esta era una de las iglesias, y si no la única más amada de Pablo, por las palabras y cómo él se refiere a la iglesia. Y los filipos tenían mucha respuesta ante las necesidades de Pablo. Compartían unánimes el mismo evangelio, la misma fe. Eso lo deja entrever el capítulo 1, verso 27 de esta carta. Nos dice, solamente que os comportéis, Pablo les dice, como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mis hermanos, Cristo no solamente nos trajo a compartir y a participar del evangelio, sino que también a sufrir por él. Por eso esa comunión es centrada en el evangelio. El evangelio, la buena noticia, siempre ha sido ofensiva para el hombre. A no ser que fuese por un acto divino, de forma soberana, el hombre no podrá ver su necesidad de un Redentor, de un Salvador, de un Cristo glorioso. Filipenses capítulo 1, verso 29 nos dice, a los mismos filipenses escribiéndole Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, no solamente que entendáis, sino también que padezcáis por Él. Ahora, yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿es solamente esta la participación que Cristo nos ha llamado? ¿Solamente a eso nos ha llamado Cristo? ¿Te ha llamado a eso o a algo más, amada iglesia? Y no me refiero a trabajo de dones, no me refiero a predicar, no me refiero a trabajar. Mis hermanos, un compromiso con Cristo siempre te llevará a tener un compromiso con su pueblo, por respuesta voluntaria. Algo que se da de manera sobrenatural siempre tendrá un impacto natural en el hombre.
Mire que dice Hebreos capítulo 10, verso 24, 25. Considerémonos, dice el autor de Hebreo, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Mis hermanos, el principio que nos muestran las Escrituras acerca de la comunión verdadera, es que debe existir un involucramiento entre los miembros, entre la comunión de la iglesia. Debe haber un involucramiento, una relación de fe unos con otros. Nos queremos, nos amamos. Tú me necesitas, yo te necesito en mi vida. Reímos, lloramos. Tú me corriges, te corrijo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. A tal punto que la iglesia del primer siglo dice que los hermanos llevaban las cosas a los pies de los apóstoles y ninguno tenía necesidad de nada. Y eso nos lleva a un tercer punto, que esta comunión de Pablo con los filipenses no solamente era una comunión espiritual, sino que era una comunión también material y personal. Pablo, en cada una de las cartas, en más de una de las cartas que escribe a la iglesia, utiliza el término comunión en el contexto de las ofrendas que los hermanos de Macedonia habían enviado a la iglesia de Jerusalén cuando habían hermanos en necesidades. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al verso 5. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus probabilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, supliéndonos con ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente sirvieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y sabemos la actitud que tomaron los filipenses, la actitud que tomó la iglesia de Filipo, fue una respuesta en agradecimiento por lo que Pablo había sembrado en ellos. Pablo siembra en lo espiritual, pero cosecha en lo material. Hacer partícipe de toda cosa buena aquel que os instruye, dice Pablo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 15 y verso 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Mis hermanos, tenemos mucho que aprender de la iglesia de Filipos. Tenemos mucho que extraer de esta iglesia. Aparte, iglesia del Señor, la verdadera comunión del creyente con el cuerpo de Cristo va más allá de dulces palabras que nos podamos transmitir unos con otros. Por lo general, nosotros cuando nos referimos a la comunión, siempre se concibe como algo netamente espiritual. Tengamos comunión, solamente algo espiritual. Pero siendo honestos, mis hermanos, no se concibe que la comunión que afirmamos que comenzó de manera sobrenatural no tenga una respuesta natural en el corazón del hombre. Es como un poco incongruente
entender y decir que el Evangelio vino de una manera sobrenatural, impactó mi vida, me transformó, pero a la hora de poner en obra mi fe y en evidencia, esta no tiene respuesta. Mis hermanos, en Romanos capítulo 15, verso 26, se utiliza la palabra koinonía para referirse a la ofrenda de los macedonios. Mire qué dice Pablo en Romanos capítulo 15, verso 26, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, una participación, en el contexto original, una participación, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Nuevamente Pablo saca a relucir esta iglesia de Filipos. Y eso nos lleva a un cuarto punto, que como bien lo expresa el versículo 5 de nuestro pasaje, que esta era una participación continua, era una actitud continua que tenían los filipenses, porque dice, desde el primer día hasta ahora. Mis hermanos, los filipenses, desde el momento que abrazaron la verdad, desde el momento que Pablo les muestra el Evangelio de Cristo Jesús, impactó su corazón y los filipenses no dejaron de involucrarse en el ministerio del apóstol Pablo. Inclusive la ofrenda enviada a Pablo es enviada no solamente para Pablo, sino que para todos los santos que estaban en necesidad. Tanto así, mis hermanos, que los filipenses y Pablo nos muestran un aspecto único que se daba en la iglesia del primer siglo, y es que no abundaba, sino que sobreabundaba la generosidad dentro del pueblo del Señor. Porque ellos, desde ese mismo momento, esperaban la venida del Señor y su mente estaba más allá de lo terrenal, sino que estaba en lo sobrenatural, en el regreso de su Señor. Y sabían y entendían que de la misma forma en que vinieron sin nada, partirían con su Señor. Mire lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, verso 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pues los filipenses no se le había dado la oportunidad de ser partícipes nuevamente del ministerio de Pablo. Pablo se encontraba preso, Pablo estaba prisionero, Pablo se encontraba en Roma y por ende Pablo no se podía mover y estaba solamente Lucas que le acompañaba. Pablo estaba en completa soledad. Pablo hace mucho recalco de sus prisiones por causa de Cristo. Pablo se captaba de esas prisiones. Era algo que le gustaba sacar a relucir. Esta es mi condición por causa de aquel el cual yo amo, preso por él. Y así me siento gozoso. Y ese es el secreto para mi vida, nos muestra Pablo. Que su vida está en Cristo, en Él y con Él. ¿Y por qué digo todo esto, mis hermanos? Porque la iglesia toma una actitud bastante interesante, y es que ellos mandan a uno de sus líderes para que atendiese las necesidades de Pablo. Epafrodito va y lleva esta ofrenda que los macedonios hacen o los filipenses hacen para que uno de sus líderes pudiese cuidar al apóstol Pablo. Y eso que nos hace entender, mis hermanos, que el Evangelio no se trata ni de mí, ni de ti. El Evangelio no se centra en cada uno de nosotros. No se centra en que el pastor estará todo el tiempo amarrado aquí, el líder estará todo el tiempo amarrado aquí.
Si hay necesidades, debemos hacer bien el poder desprendernos para que el reino se extienda, y si podemos contribuir para el sostenimiento de ese ministro, de ese pastor, de ese hermano, tenemos que hacerlo con buena voluntad, porque así es como crece el reino del Señor. Así es como se expande el Evangelio. Epafrodito va, un líder que deja su iglesia. Claramente había más líderes, pero la iglesia bien se desprende de ese líder para que atienda a Pablo, lleve las ofrendas, y es el mismo Epafrodito que en su regreso trae esta carta a los filipenses. Mis hermanos, Pablo y los filipenses nos dan una clara lección el día de hoy, una lección de despojo, de gratitud, de una verdadera comunión, de una comunión verdadera, sincera, no de palabras, sino que una convicción que se da en el Evangelio, en Cristo, en Él y con Él. El Señor nos desafía el día de hoy, amada iglesia del Señor, y nos pregunta, ya para concluir, ¿en el ministerio de quién tú estás siendo partícipe? ¿Conoces realmente la necesidad de tu hermano? ¿Conoces realmente la fe y lo que profesa tu hermano? ¿Te has dado el tiempo de conocer su pensamiento? ¿Se está creyendo lo correcto? ¿Te está preocupando si tus hermanos y tus líderes están conduciendo realmente la verdad? ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa que no se dañe la comunión? ¿Estás pendiente si hay un hermano que se está desviando? ¿O solamente dejas que se desvíe y que sufra las consecuencias? Si es así, mis hermanos, pidámosle al Señor que transforme ese corazón. Amén. Porque no es un corazón regenerado. No es un corazón que ha sido regenerado y que ha creído como la palabra manda que creamos. Y dámosle al Señor que nos dé más de eso que les dio a los filipenses. Invito a que oremos al Señor. Amén.